El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, decía Cicerón, o a él se le atribuye, de que la historia es la madre de la vida, la maestra de la vida. En 1914, de nuevo, el gobierno estadounidense mandó a una flota para tomar el puerto y el pueblo de Veracruz, en general, hasta comerciantes extranjeros, españoles, y desde luego los marinos defendieron el puerto, la gran ambición de siempre, el apoderarse de nuestros recursos naturales y en especial del petróleo. el día de hoy el presidente informa de la conmemoración por el 105 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz. Recordó las 4 intervenciones del puerto y de la defensa de la soberanía nacional. La invasión estadounidense al puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914 fue motivada por la ambición de gobiernos extranjeros en busca del petróleo y los recursos naturales del país. Esta invasión fue facilitada porque en ese momento existían confrontaciones importantes en el país, detonadas principalmente por el cobarde asesinato de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que México es un país libre, independiente y soberano. México no es más un territorio de conquista. Es muy importante la defensa de la soberanía nacional y la seguridad interior, pero lo más urgente en el país es la seguridad pública. Gracias a la reforma constitucional es una realidad la conformación de la Guardia Nacional, que se guiará por el uso medido de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. Destacó que serán 230,000 elementos del Ejército y 60,000 de la Marina y Policía Federal, que tendrán presencia en todo el territorio, y serán parte importante también los programas integrales de bienestar. Violencia en Minatitlán. Duele mucho enterarse y tener noticias como estos asesinatos viles de Minatitlán. El presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que duele mucho enterarse y tener noticias como los asesinatos en Minatitlán. Todo esto fruto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista, donde lo único que les preocupaba era saquear, robar y facilitar la corrupción. La situación va a mejorar la seguridad en el país y se terminará con la inercia del legado del periodo conservador que propiciaron con la acentuación de la desigualdad, la traición a la democracia y la declaración de guerra al crimen organizado. Reunión de seguridad. Vamos a limpiar al país. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad y va a haber justicia. Me canso ganso. La reunión de seguridad se llevará a cabo en Veracruz. El presidente está enterado y es uno de los motivos por los que tendrá la reunión de seguridad mañana en este estado. Se trabaja para que haya justicia en el país. El presidente ofrece justicia para las víctimas de la masacre en Minatitlán y justicia y seguridad para todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que se limpiará el país de corrupción e impunidad. Habrá justicia. ¡Que viva el heroico pueblo de Veracruz! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.